Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana fresquita. ¿Cuántos tienen frío? Hay muchos abrigados, ¿verdad? Pero bendición, ¿verdad? Porque podemos disfrutar de ver como ayer muchos hermanos pudieron ir a dar un paseo por Arias y ver el campo y ver cómo está todo eso de verde y cómo está todo eso de florecido. Le damos la gloria a Dios porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y porque esta tierra, la tierra que Él creó, es muy agradecida con la lluvia. Le damos las gracias a Dios porque Él es bueno. Hermanos, en el libro de Josué, en el capítulo 23, Josué, el siervo de Dios, está dándole las últimas indicaciones al pueblo antes de morir, antes de pasar a la presencia de Dios. Y en el versículo 4 del capítulo 23 de Josué, le dice Josué al pueblo: he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Versículo 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todas las cosas que están escritas en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. El Señor, hablando a su pueblo de una característica muy importante, muy enseñada por Dios de su propio carácter hacia nosotros y muy olvidada y decepcionada por nuestra parte, la fidelidad. Seamos fieles como Él es fiel, porque en su fidelidad encontramos eternidad, encontramos bondad y misericordia, encontramos un Dios fiel, un Dios justo y un Dios que siempre cumple lo que promete. ¿Qué menos que corresponderle con esta fidelidad? Vamos a orar para pedirle al Señor que empecemos este culto siendo fieles a su mandato y de estar concentrados en este momento en lo que hemos venido a hacer, que es adorar. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias por la oportunidad, Señor, por este momento solemne, Señor, en el que podemos venir, unos cuantos de tus hijos, delante de tu presencia como iglesia, como cuerpo de Cristo, aquí en Lanzarote, en esta iglesia local, para alabarte, Señor, porque tú eres el gran Rey, y nosotros somos tu Rey, Señor. Señor, somos tu pueblo, y tú eres nuestro escudo, nuestro baluarte y nuestro sostén, Señor. Tú eres el omnipotente por los siglos de los siglos. Gloria en esta mañana. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a olvidar, o mejor, a dejar en tus manos, Señor, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras tribulaciones, todas nuestras necesidades, absolutamente todo en tus manos, Señor. Y que ahora, Señor, descansando en ti, podamos concentrarnos en adorarte, en espíritu y en verdad. Rogamos por los enfermos, Señor, rogamos por cada uno de nuestros hermanos que, pudiendo estar aquí, no han podido por razones del COVID, y también oramos por aquellos que, estando, Señor, en sus trabajos, pues también están imposibilitados para venir y para adorarte junto con todo el resto de la congregación aquí en tu iglesia. Padre Celestial, queremos escuchar tu palabra, queremos aprender, queremos seguirte, Señor, queremos obedecerte, así como el pueblo debía obedecer a Dios en todo y no apartarse ni a diestra ni a siniestra, Señor, de tu palabra, para poder tener la victoria espiritual, Señor, para poder tener la conquista de Canaán. Así también, Señor, nosotros queremos no apartarnos de tu palabra, Señor, sino vivirla en espíritu y en verdad, pero vivirla, Señor, en un testimonio vivo en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este culto, Señor. Cuídanos y protégenos el tiempo que vamos a estar aquí, Señor, y que podamos, Señor, salir diferentes a como hemos entrado, Señor, porque, Señor, queremos que tú nos hables en esta mañana. Te damos las gracias por tu palabra, por las oraciones
y por este medio también, Señor, que tú has dispuesto para aquellos hermanos que no pueden venir, que es el Zoom, Padre Celestial. Gracias y bendícenos a todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si no han apagado sus teléfonos, por favor, desconéctenlos. Recuerden que desde el momento que entramos en el salón no los podemos tener encendidos. Y vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Rey, al Omnipotente, a nuestro escudo, a nuestro baluarte, a nuestro sostén, a nuestro Dios. Amén. 2, 3 y... El justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. El nuestro escudo, baluarte y sostén. El omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar y a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. El nuestro escudo, baluarte y sostén. El omnipotente por siglos. Amén. Velad fieles todos, porque ha de venir aquel que nos llamó a su luz admirable. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra oración. Ven pronto, Señor Jesús, porque precioso es Él, porque cuando contemplamos su obra en la cruz, tanto amor derramado por nosotros allí, solo podemos decirle gracias. Y eso es lo que queremos hacer ahora. Vamos a seguir alabando al Señor. Precioso Jesús. Al contemplar su obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida aceptada.
cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amoroso Señor Jesucristo, a Él le rendimos todo honor y toda gloria, y los niños también cantan alabanzas a nuestro Dios. Lee la Biblia y ora cada día. Así como la comida es alimento y energía para nuestros cuerpos, la palabra de Dios y la oración lo es para nuestro espíritu. Y por eso los niños lo saben y lo cantan, y por eso lo cantamos con ellos también en esta mañana. Lee la Biblia y ora cada día. Amén. Si queréis crecer, si queréis crecer, si queréis crecer, lee la Biblia y ora cada día. Si queréis crecer, lee la Biblia y ora cada día. Ora cada día.
Y ese debe de ser nuestro anhelo, querer crecer. ¿O cuántos se quieren quedar niños? Hay que crecer, hay que madurar, hay que crecer en la palabra de Dios y en la oración. Pero la que no nos vamos a saltar y por lo que no vamos a dejar de orar nunca es por la ofrenda. Pueden sentarse, hermanos, vamos a orar por esta ofrenda que va a ser recogida en esta mañana. Recuerden que podemos ofrendar ahora con la bolsa, también podemos ofrendar de manera telemática. Si alguien quiere hacerlo de manera telemática, pueden hablar con nuestro pastor para pedirle el número de la cuenta de la iglesia. Y recuerden que todo, ¿verdad?, es para la honra, para la gloria de Dios, para el sostenimiento de su iglesia y para la expansión del evangelio aquí en Lanzarote. Vamos a orar por esa ofrenda, vamos a pedirle a nuestra hermana Karina que eleve esa oración por la ofrenda que va a ser recogida en esta mañana. Y luego, después de orar, cantaremos esta alabanza mientras nuestra hermana Hilda pasa la ofrenda y podremos ofrendar. Amén. Oramos. Amado Señor Jesús, te damos gloria y alabanza, Señor. Gracias, oh mi Dios, por estar reunidos en esta mañana, Señor, con gozo en nuestro corazón para poder alabar y bendecir tu nombre. Venimos, oh Señor, trayendo una ofrenda de amor delante de ti, de toda esa provisión tan grande que tú nos das cada día. Cada una de nuestras necesidades están puestas en ti y tú suples conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, oh mi Dios, un corazón agradecido siempre para ti. Recibe con olor fragante, Señor, lo que ha dispuesto cada corazón en traerte a ti, Señor, y administra tú, oh mi Dios, los bienes que aquí se recogen para la expansión de tu iglesia, Señor, para llegar a los necesitados, oh mi Dios, sobre todo, oh Señor, con tu santa palabra. Bendecimos, oh mi Dios, las manos que han de administrar estos bienes y a dónde van a llegar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. 1, 2, 3. Acércate, ven al altar. Tu ofrenda da con devoción. Aclámale, tu roca es nuestro rey, adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos, de nuestro rey le adoraremos siempre a él. Amén, gloria a Dios. Aprovechamos, ¿verdad?, que hemos hecho este paroncito pequeño para hablar un poquito acerca de los diferentes reuniones de culto, también por motivos de oración, pero también queremos darle la bienvenida, que hacía mucho tiempo que no los podíamos ver, por razones obviamente médicas, nuestros hermanos Carlos y Chari, aquí con nosotros. Estamos muy contentos de verles, de que sigan bien, que el Señor les siga bendiciendo, que les sigan cuidando, y otra vez, como dije, bienvenidos a la iglesia, bienvenidos aquí con los hermanos. Recuerden, hermanos, estar orando por este último motivo de oración que nuestro pastor nos comentaba en el día de ayer. Recuerden a Juana, la madre de nuestra hermana Melli, la abuelita de nuestra querida Claudia. Ella se encuentra ingresada, tiene una piedra en la vesícula, la están tratando, pero le está doliendo, entonces estemos orando mucho por ella. Es una persona mayor, recordemos que ella tiene, creo que ella tiene más de 90 años, ¿cierto, no? Tiene por ahí cerca de los 90 años, si no los tiene ya, y la verdad que es un gozo llegar a esa edad, pero también nuestros cuerpos se vuelven muy delicados, y entonces oremos por ella, oremos también por Melli, por su hermana. Le damos las gracias a Dios porque por la voluntad de Dios y por la gracia, ¿verdad?, han podido quedarse allí para cuidarla en estos tiempos de COVID. Como saben, eso es muy complicado, pero gloria a Dios porque le han permitido ese pequeño, ¿verdad?, detalle. Y estemos orando mucho por
por Juana para que el Señor la sane de esa piedrita que tiene allí en la vesícula, pero también, ¿verdad?, para que ella acepte a Cristo. Oramos por nuestra hermana Meyi, por toda su familia. También recuerden que me comentaba el pastor antes de empezar el culto, todos aquellos que no nos hemos hecho, y me incluyo yo y mi familia, la foto de principios de año, recuerden, antes de irnos, quedarnos para hacernos esa foto. Recuerden que esta foto es especial porque no la vamos a hacer en grupo, sino que la hacemos por grupos estancos, por familias, ¿no? Entonces, de esa manera lo hacemos siempre con la seguridad que corresponde por estos tiempos sanitarios. Así que recuerden eso. Y no sé si se me acaba, si me acuerdo de todo o alguna cosita se me ha quedado, Ricardo. De momento no, ¿no? Y si no, ya me lo dices tú después. Pero hermanos, recuerden que el jueves a las 7 de la tarde tenemos el culto de oración. Y recuerden que, como siempre decimos, ¿verdad? Pues la iglesia, ¿verdad? Sigue orando sin desmayo en este 2021. Recuerden seguir apuntándose. Recuerden que estamos en nivel 2 de alerta. Eso hay algunas restricciones, pero recuerden todas esas informaciones que nos ha ido pasando nuestro pastor por el móvil. Recuerden que en la iglesia no afecta en el sentido de porque seguimos siendo en el 50% de aforo. Ese es el límite que tenemos como iglesia y lo vamos a seguir haciendo, pero seamos muy, muy, muy cuidadosos con todo lo que es el apuntarnos, llamar por teléfono, mandarle un mensajito. Recuerden que nuestro pastor siempre nos lo está recordando, que nos estemos apuntando a tiempo a todos los cultos, no solamente al del domingo, sino también al del jueves. Todos los cultos tienen su aforo limitado. Recuerden eso. Recuerden también que la siguiente semana muchos ministerios van a comenzar, los jóvenes también, después de este parón de Navidad, van a volver otra vez a activarse, así que recuerden estar orando por todos los ministerios de nuestra iglesia. No sé si se me queda alguna cosita más, y si no, pues oramos al Señor. Yo les invito a que oremos juntos y le voy a pedir a mi hermano Walter que ore por esos motivos que hemos nombrado, para que el Señor los tenga en su mano y seamos guiados por Él. Amén. Oramos al Señor. Señor y Padre nuestro, en el nombre de tu Santo Hijo, Señor, estamos aquí reunidos para glorificar tu nombre, para decirte, para ver, Señor, que tú eres nuestro sostén y nuestro escudo, Padre bueno. Para pedir, Señor, humildemente por todas estas necesidades de estos hermanos. Cada uno de ellos necesita de ti cada día. Eres el sostén, Señor, eres el escudo de nuestras vidas. Y en el nombre de tu Hijo, Señor, suplicamos humildemente tu favor cada día, porque eres, Señor, nuestro sostén diario. Por tu voluntad y por tu amor existimos, y por tu amor y tu misericordia hay un día más para nosotros. Gracias te damos por cada día de nuestras vidas, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Santo Hijo. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, vamos a cantar esta última alabanza antes de dar paso a la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos lleve a ese lugar santísimo, que no es otro sitio que su palabra. Ese es el lugar santísimo de nuestros corazones, donde podemos arrimarnos y conocer, e intimar y hablar con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar esta preciosa alabanza para el Señor. Nos ponemos de pie. 2, 3 y... Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme
Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Podemos sentarnos. Y ahora que estamos en el lugar santísimo, porque es ahora el momento en su palabra donde entramos todos juntos, ¿verdad? Como iglesia, qué precioso es poder entrar todos juntos a sus atrios, ahora en este momento, para escuchar su palabra. Ya hemos estado entrando en sus atrios para alabarle, para glorificarle, para exaltar su nombre. Y ahora seguimos en sus atrios porque seguimos escuchando su palabra, su voz en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que seamos llenos de su Espíritu Santo para recibir su palabra, pero también para que seamos poniéndola en práctica en nuestras vidas. Yo le voy a pedir a mi hermana Sandra que ore por el predicador, nuestro pastor, su marido, y que ore por nosotros también para que podamos recibir esa palabra que Dios ha puesto en su corazón, primeramente en su vida. Amén. Oramos al Señor. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias por este privilegio que tenemos de estar aquí, Señor, reunidos, muchos de tus hijos, Señor, porque venimos aquí para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu voz, también para alabarte, Señor, y para compartir también entre hermanos y estimularlos los unos a los otros en el amor de ti, Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra que tú has puesto en el corazón de Ricardo, Señor, como pastor de esta iglesia. Gracias porque eres tú quien habla, Señor. Eres tú quien nos quiere decir y hablar a nuestros corazones. Permite que nosotros hayamos tenido ya ese corazón preparándonos en remojo espiritual, en oración, Señor, para que seas tú hablándonos y que nosotros podamos tomar esa palabra y no olvidarla, Señor, sino apuntarla, guardarla en nuestro corazón y lo más difícil, Señor, ponerla por práctica. Ayúdanos y cámbianos, Señor, tantos fallos que tenemos, Señor, perdónanos. Conviértenos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Háblanos y convéncenos de pecado, Señor, porque a veces no te queremos escuchar, Señor, pero tú utilizarás cualquier medio, Señor, para que nosotros entendamos lo que nos quieres decir, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a esta palabra que nuestro pastor nos va a predicar, Señor. Bendícelo mucho y que él se acuerde de todo lo que tú le has puesto primero en su corazón y en su vida para compartirnos a nosotros como iglesia tuya, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos, te amamos, nuestro Señor Jesucristo, y muchas gracias por permitirnos estar aquí en este momento. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Amén. Damos paso a nuestro pastor. Sí, un poco que todo está cambiando de verdad y todo este protocolo nos hace que nos estemos acostumbrando y tendremos que acostumbrarnos. Pero esto no hace cambiar, por ejemplo, que sigamos congregándonos. Gloria a Dios, gloria al Señor, y aun cuando las restricciones son las que son, el Señor está obrando siempre al favor de su pueblo y al favor de su iglesia. El lema de este año, y dentro del protocolo, buen protocolo, ya cambió, ya no es el que teníamos el año pasado. Recuerden, sé fiel, el hombre fiel recibirá muchísimas bendiciones, sé fiel hasta la muerte. Hablando de fidelidad, y este año en el 2021, pues eso es lo que quiero compartirles en esta mañana. Y quiero que desde ya pues lo vayan apuntando. Está basado en el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 3. Y ahí le pido a Walter que tome muy atenta nota porque él me colabora mucho. Por ejemplo, esa imagen que usted veía en el año pasado, que
viajaba en todo nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pues la hizo nuestro hermano. Entonces, hoy Walter va a tomar atenta nota de ello y ya nos tendrá orando y todo eso, la imagen correspondiente a este lema. En sí, el versículo, y ahí es donde los animo a que abran sus Biblias, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 3, es un versículo que nos ha regalado, me regaló a mí nuestro hermano Elkin, el anciano de nuestra iglesia, y por lo tanto también lo regala a la iglesia. De todas maneras, los lemas y todo eso son parte de lo que hace el consejo de la iglesia, es decir, pastor y anciano. Y vamos a hacer lecturas. Es tan solo un solo versículo, y en base a este versículo, pues, el Señor nos va a hablar en el día de hoy para animarnos. También nos exhorta, pero también va a animarnos, ¿vale? La palabra dice en la Biblia, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así dice textualmente la Biblia, especialmente la Reina Valera, que tengo yo aquí, la 1960, la 1995. Y este es el lema de nuestra iglesia para este año 2021. Y está parafraseado y puesto así. Por lo tanto, meditemos en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Y este lema nos va a acompañar, Dios mediante, durante todo el 2021. Y dentro de ello también tenemos la acostumbrada foto del primer culto del año, lo ponemos a veces en el perfil de WhatsApp de la iglesia. Y este año he querido ponerlo, todavía no lo he dado, pero he querido poner cada una de esas imágenes. Y antes hacíamos una sola foto, ¿recuerdan? Se veía la iglesia grandota. La verdad que animaba mucho siempre verla, porque la verdad que cuando vemos los rostros y de nosotros mismos, de hermanos, donde cada semana, jueves o domingo, o en encuentro de reuniones de mujeres, o encuentro de jóvenes, o la escuela dominical de niños, y cuando vemos allí nuestros rostros y que también nos vemos frecuentemente, esto nos anima. No estoy solo en esta vida como cristiano, como hijo de Dios, sino que aun cuando podamos ser pocos, somos muchos en el Señor, y es un remanente. Cuando se hablamos de remanente, es un rebaño, porque el Señor nos compara como ovejas y ovejas de su prado, es decir, de su rebaño, porque Él es el buen pastor. Y la verdad que esto nos anima mucho. Este año, entonces, con ese lema y ya puestas cada fotito que hemos ido elaborando en la parte central, y cada versículo, cada mes, pues, nos va a recordar esto, que nuestro ánimo no se canse, ni desmaye. Consideremos siempre a Jesús, quien sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo. 2020 fue el año del inicio de la pandemia por el COVID-19. Y actualmente seguimos en medio de ese virus que ha cambiado todas las relaciones de la humanidad. Si no lo habíamos notado, nosotros, con respecto a la declaración que había dicho el gobierno de Canarias, nos encontrábamos en el nivel de alerta 1, porque hasta el nivel de alerta 1 nuestra isla estaba muy privilegiada, 34 casos, ¿recuerdan? Y se temía mucho que para los tiempos de Navidad, para el fin de año, Día de Reyes, que todo esto llegue pasando, pues ha habido un incremento, y de los 34 se pasó casi a los 120 y pico, que fue cuando el gobierno, tanto para Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, pone el nivel 2, y para Tenerife se puso el nivel 3. Y en todo ello yo creo que nosotros deberíamos estar informados, no solo en lo que compete a venir a la iglesia, a congregarnos, la forma, las maneras, sino también, porque esto es universal, es decir, cuando vamos incluso también a nuestras familias, los que tenemos madres, hermanos, y nos gusta celebrar los cumpleaños, y había una cantidad de restricciones por todo ello. Y la verdad que en la Navidad no hay nada de malo en que se reunieran los hogares, pero no se podía hacer de esas mismas formas. Ha cambiado todas las relaciones, incluso ahora,
que estamos en el nivel de alerta 2, aun cuando nuestra iglesia cumple los requisitos para el nivel de alerta 2, porque para los lugares de culto y servicios de culto, el aforo permitido es del 50%. Nosotros en el nivel de alerta 1, que se permitía el aforo del 75%, establecimos que íbamos a mantener el 50%, porque de todas maneras, aún así, no podíamos llegar al 75% en el sentido de que no hay espacio. Aun cuando estábamos autorizados, no hay espacio. Y el 50% aquí, en términos de contarlo, de medirlo, de volumen, de personas, sillas, etcétera, etcétera, y hablando con las diaconisas, especialmente con nuestra hermana Nora, cada semana elaborando el listado, diciéndole a los hermanos que por favor colaboren. Algunos se despistan, no se apuntan, pero todo esto la verdad que incide mucho, porque tenemos que casi que al milímetro estarnos programando para que no podamos perder esto, porque recuerdan que estuvimos en un tiempo de confinamiento y se cambiaron las relaciones. Ahora hemos pasado a esta fase y la verdad que nos da mucho gozo poderlo mantener. Entonces, 39 personas bien organizadas. El aforo de nuestra iglesia permite 100 personas. El aforo cuando era en la otra vida, digo yo. Es decir, cuando todos podíamos estar, incluso si éramos 100, y había un culto especial 120, pues aquí cargábamos a no sé qué y nos apretábamos y se no, que cabían 4, pues cabían 5, porque nadie se quería perder el culto, pero ya no se puede así. De todas maneras, en las estrategias, la sala Zoom, pero para llegar a los 45, es decir, 39 aquí sin incumplir, mascarillas, etcétera, etcétera. Y todo eso ha cambiado mucho. Y ha cambiado nuestra vida social. Y el lema viene muy acorde también, porque ¿saben por qué vino nuestro Señor? Para rescatarnos de esta manera social que nos estaba llevando a la perdición desde el principio. Somos seres sociales desde la creación del mundo. Y no podemos dejar de relacionarnos con los demás. Es sorprendente que Él, que es el único Dios, sea un Dios trino, plural, y que se relacionen entre sí Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los ángeles del cielo. Y es sorprendente que también crea al hombre, es decir, a ti y a mí, es decir, a Adán y Eva, y lo crea para relacionarse con el hombre y para que en la relación le adore como Dios y como creador y como Dios bueno, como nuestro Padre Celestial. El aislamiento social no era el diseño perfecto del Creador. Ya dijo Dios en el principio, no es bueno que el hombre esté solo, y también nos creó a nosotros, varón y hembra nos creó para que socialmente viviéramos y nos necesitáramos y nos amáramos a la manera de nuestro Dios. Y entre varón y hembra nos creó, vinieron los hijos, pero luego ya desde el pecado, pues todo esto se desfiguró. Y el Señor mismo en su unidad es Dios en una pluralidad perfecta y divina. Triuno. A ese Dios adoramos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Porque Dios es Espíritu y es imposible verlo, pero Dios tuvo la misericordia, pero aun cuando así estaba diseñado desde el principio, porque nos creó a imagen y semejanza, mostrarnos la imagen visible del Dios invisible que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el misterio de su creación, porque hay muchas cosas que todavía son misterio, no podemos entenderlas ni comprenderlas, ni siquiera no hay la luz suficiente dentro de este pecado y este mundo caído y de oscuridad. No podemos contemplar toda la magnificencia de su creación. Él crea todo con el poder de su palabra. Y lo llena todo de vida, de compañía y de esencia para relacionarnos. El grupito que ayer podían salir y tener comunión, como la han tenido los jóvenes cuando salen, como la han tenido los niños cuando salen. Y ayer hay un grupo que está tratando de poder salir en todas estas distancias y como iglesia. Quisiéramos irnos como toda la iglesia. Ya llegarán los días.
Y todo lo llenó de esa esencia para relacionarnos. El universo, el mundo, los ángeles, la naturaleza, y el hombre como su obra maestra creada a imagen y semejanza suya. Más exactamente, Dios nos creó para relacionarse con nosotros. Pero esta relación se rompió por causa del pecado y fuimos separados de nuestro Padre Celestial. Y por eso podemos ver la Navidad, podemos ver la Pascua, podemos ver la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque esta relación se rompió. Y hoy hemos llegado a esta situación orando para que las vacunas puedan volvernos a ya no la normalidad como antes, pero sí a una nueva normalidad que nos permita volver a ser seres sociales. Ahorita está muy, muy difícil. Se ha reducido incluso para familias de 6 a 4, nivel 2. Y por eso en esa consideración iba a durar 14 días de momento. Entonces la escuela dominical de niños de momento no va a poder hacer los presenciales que hacían. Está el sistema Zoom, pero de momento hemos querido, especialmente por los niños, y especialmente porque muchos de estos niños son de padres inconversos. Entonces, dentro de lo prudente, reactivaremos la escuela dominical cuando pasen estos, a ver si volvemos al nivel de alerta 1. Pero de momento creo que lo llevaremos así. Todo está cambiando, pero ante todo, que nuestra oración sea que estas vacunas puedan volvernos a vivir esa nueva normalidad, tener un trabajo. Se afectó esto tanto. Y no trabajamos muchas veces porque me vean trabajar ni por deporte, sino que trabajamos por necesidad. Algunos afortunados hay o bendecidos hay que trabajan por lo que realmente les gusta trabajar, pero no todo, y en el mundo, y aún incluyendo ahí a los creyentes, pueden trabajar en lo que les apasiona trabajar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Pero ante todo, que podamos comprender y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas y para este mundo. Distanciamiento social. Puedo imaginarme que la expresión esta de distanciamiento social terminará convirtiéndose en el lema negativo del 2020. Para nosotros no ha sido así. Aun cuando nos haya afectado lo que nos haya afectado. Debemos, por orden de las autoridades, evitar la cercanía, el darnos la mano o abrazarnos. Guardamos distancia de los demás en las reuniones de nuestras iglesias. Se nos olvida a veces, y lo comentaba con unas hermanas, por favor, yo sé que es, y me da una pena, les digo, sinceramente, porque no lo hacen, pero porque estamos hablando con los hermanos allí. Digo, tenemos que irnos de aquí, o si queremos hablar un poquito, pónganse allá atrás en el patio y hablen un poquito más, porque está prohibido. Increíble que se nos diga eso, que está prohibido. Si entonamos una canción, debemos hacerlo con las precauciones que han sido indicadas. Ustedes notaron que ya no volvió el coro de la iglesia, pero el coro está. Aquí está toda la iglesia cantando, entonces hay que mirarlo en Cristo. Que nuestro ánimo ni se canse ni desmaye. Y entonces en todo eso, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores, de nosotros, porque aun cuando ya hemos sido regenerados, salvados, nacidos de nuevo, nosotros también tuvimos la culpa, toda la humanidad tuvo la culpa. Llevamos mascarillas al ir de compra, nos las cambiamos aquí, el predicador, Elkin, Jesús y yo, para intentar y sobre todo los que ya estamos más mayores, nos desinfectamos continuamente las manos y nos tapamos la boca con el antebrazo al estornudar. Pero hay algo que es muy triste, escondemos las expresiones faciales detrás de trozos de tela. Estábamos adorando al Señor y cuando veía a Miguel Ángel, y a mí se me olvidaba que yo tenía la mascarilla y yo como que riéndome con él, yo decía, pero si él me está viendo, si me estoy riendo. Pero se reía porque tal vez vio mis ojos. En todo esto es relaciones
Y sin darnos cuenta nos transformamos en personas sin rostro, poco más que seres sin alma. Y aún intentando con todas las precauciones debidas poder convivir con lo que nos dejan de relaciones, nos traiciona el hábito de poner totalmente la mascarilla, porque esto no era la cotidianidad. Con todo dependemos de nuestro prójimo, de sus reacciones, sus respuestas, de su ayuda y de su solidaridad. Los animo, y el Señor nos anima a que no desfallezcamos, que nuestro ánimo, si nos desanima, es desanimante, pero no podemos quedarnos con eso, porque si no, entonces estaremos perdidos. Que aun cuando todo esté en contra, como en Habacuc 3, 17 al 19, o 16 al 19, aun cuando todo se vea desértico, algún día llegará como Lanzarote, que con tanta lluvia y vemos una montaña ahí por Magues, y esto está en Lanzarote, increíble. Extrañamos el abrazo cordial, la palabra amable. Por eso son los frenos allí a la salida, la mirada comprensiva, el cálido apretón de manos, en el buen sentido de la palabra, como cristianos. Sin embargo, parece ser que lo más importante es el distanciamiento social. Y no pongo en duda la razón de estas medidas. No estoy predicando para ponerlas en duda. Pero no puedo evitar una sensación de amargura en un sentido. ¿Cuál? Y en una pregunta. ¿Dónde queda el ser humano? Por eso como iglesia tenemos que marcar la diferencia para dar respuesta a esta pregunta. ¿Queda el hombre en su integridad de alma, espíritu y cuerpo? Sin embargo, el Señor nos anima a que nuestro ánimo ni se canse ni desmaye y que perseveremos hasta el fin, hasta la meta. No está escrito en la Biblia, pero ¿acaso no sabía Dios que esto iba a ocurrir? Claro que sí. Y todavía faltan por ocurrir cosas peores, y no estoy hablando en un mensaje negativo, pero es la realidad a causa de la relación que fue rota por el pecado. Y perseveramos hasta el fin porque la palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y que allí será en la compañía de nuestro Dios, de todos los redimidos santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, santos de la gran tribulación, santos del milenio, de los ángeles y de toda la creación transformada y purificada por nuestro Señor Jesucristo. Cielo nuevo, tierra nueva, humanidad nueva, sin pecado, sin muerte, sin enemigo, sin sistema de mundo perverso, sin virus, ningún virus. ¿Estamos pensando en esa proyección espiritualmente hablando y bíblicamente hablando? El enemigo nos quiere poner un spray muy oscuro para que nuestra mirada se desvíe de seguir mirando, porque así empieza Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y luego en el verso 3, que es el verso y el lema de este año, para que considerándolo a Él, ¿y cómo lo consideramos? Porque aquí habla de una contradicción. Sigamos recordando, por eso Él dijo, hagan esto en memoria de mí, recordando su muerte y resurrección, que dio su vida por ti y por mí. Y aceptando la última frase de Génesis, allí mencionada en Génesis 2:8, que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, lo creé para relacionarme con él. Es más, la pluralidad lo haría, lo creamos, hagamos al hombre conforme a nuestra, hagamos, ahí cambia en el Dios único, y no porque ahí mismo se convierta en un Dios trino, pero el lenguaje cambia porque muestra, por así decirlo, a Él mismo y a todo lo creado. Miren la obra tan perfecta que cree. Pero Dios sabía que íbamos a caer y a pecar. Todos conocemos de primera mano que cuando nos relacionamos en esta vida de naturaleza caída,
Es muy fácil caer en la trampa del conflicto, porque ya venía marcado desde el principio. Hubo un conflicto en el jardín del Edén y hubo un conflicto en Génesis 3:15, porque Dios decide, aun cuando ya estaba desde antes de la fundación del mundo, enviar a su Hijo para redimirnos de este problema tan gordo y tan grande. Es muy fácil caer en la trampa del conflicto y la ofensa, de vivir ofendidos y ofendiendo, porque allí es donde el enemigo quiere trabajar para dañar las relaciones. Y ya las trabajó y nos engañó en el jardín del Edén, y está suelto y tiene poder y la sigue haciendo hasta cuando el Señor lo ponga en su sitio y en su lugar. Pero mientras tanto es una lucha. Pablo hablaba, miserable de mí que pudiendo hacer el bien no lo hago. Pero no vale la pena vivir en ese territorio, hermanos. Ese es el lema de la iglesia para este año. Porque cuando alguien nos ofende o cuando nosotros ofendemos a alguien, aparecen todos los síntomas que amargan nuestra existencia. Nos quitan el gozo y la alegría, nos enferma, nos decepciona, nos divide y arruina toda nuestra vida. Pero el Señor quiere que vivamos reconciliados en Él. Por eso creemos que este lema es el más apropiado para este 2021. ¿Y saben dónde encontramos un ejemplo de un conflicto resuelto? Abran sus Biblias en Génesis capítulo 33. Digámoslo que este pasaje no lo vamos a leer en su totalidad, tampoco vamos a hacer pero sí vamos a mirar unas pinceladas buenas sobre cómo hay también humanamente, porque unos dirían, bueno, eso el Señor lo puede hacer, que Él reconcilie, porque es Dios, pero Dios nos dice que nosotros también, de acuerdo a su voluntad, podemos reconciliarnos siempre. Y vamos a mirar una reconciliación difícil entre dos hermanos que por poco no, el uno dijo, donde te pille te mato. Le dijo así Esaú a Jacob, ¿recuerdan la historia? Jacob es Israel, luego su nombre. Aquí es donde se le cambia ese nombre a Jacob. Y mira el título que encabeza Génesis 33. Y abiertas nuestras Biblias en Génesis 33, y es más, apúntenlo, porque realmente todos los 2 capítulos que sostienen, ¿qué mensaje? La reconciliación. Es el capítulo 32 y el capítulo 33. Pero realmente en nuestras Biblias, la Reina Valera lo titula así. En los originales escritos no están estos títulos, pero la Reina Valera, la traducción, lo pone reconciliación entre Jacob y Esaú. Y dice, vamos a leerlo solamente hasta el versículo 5, ¿vale? Y lo dejamos como tarea. Tarea en el sentido de que, por favor, léanlo en sus casas, en sus hogares. Váyanse con hambre. La palabra fue y se dio en este tiempo y la reviso, pero no para debatir y darle caña al pastor, ¿vale? A lo mejor me equivoque, ¿vale? pero eso lo hablamos luego. Pero intento que no, porque le pido a Dios que no me equivoque, que no meta la pata en el sentido de dar una cuestión teológica que no sea, ¿vale? Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces repartió los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y detrás a Raquel y a José, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y besó. Los 2 lloraron. Después Esaú levantó sus ojos, vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Son los niños que Dios ha dado a tu siervo, dijo Jacob. Corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y besó, y los 2 lloraron. ¿No recuerdan la parábola del hijo pródigo? Que también es una parábola de reconciliación. Mira ese título que encabeza Génesis 33. Jacob había salido de su hogar solo, prófugo y asustado, huyendo de la venganza de su hermano por haberle robado y engañado, porque eso fue verdad. Recuerden que eran gemelos o mellizos, pero es de la misma.
Los capítulos 32 y 33 de Génesis están dedicados a contarnos el relato histórico de la reconciliación entre dos hermanos. Es sorprendente, hermanos, que el Espíritu Santo dedicara 2 capítulos enteros a este asunto. ¿Y saben por qué? Porque es importante. Por tanto, la reconciliación entre hermanos parece que es algo muy importante. Y como veremos, Esaú y Jacob lograron la meta de la reconciliación, a pesar de los caracteres tan difíciles, porque Jacob se las trae también. Israel se las trae también. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Vamos a ver cómo, para llegar a esa reconciliación, Jacob tuvo que tomar unos pasos concretos que seguramente nos pueden ayudar a nosotros en situaciones parecidas. El ofensor fue el que tomó los pasos hacia la restauración. ¿Quién era el ofensor? Jacob. En primer lugar, envió un mensaje. Esto está en el versículo 4 del capítulo 32. ¿Cuáles eran las características de este mensaje? Solamente les doy las conclusiones para que ustedes lo lean. El texto bíblico nos dice, solamente leo el versículo 4. Si ustedes pueden viajar ahí, es fácil, pero yo lo leo y dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tristemente vemos que Jacob no hizo ninguna confesión del mal que había hecho a su hermano, a su padre y a su madre. Durante los últimos 20 años de su vida, sus padres habrían sufrido sin saber qué pasaba con su hijo. No obstante, en este texto vemos 3 cosas. A pesar de que él se guarda, pero vemos 3 cosas. Respeto. Así diréis a mi Señor. Segundo, humildad. Así dice tu siervo. Y tercero, una nota informativa. Con Labán, nuestro tío, he morado. Y como resultado de esto, el mensajero agregó diciendo, viene tu hermano a recibirte y 400 hombres con él. Comprensiblemente Jacob tuvo un gran temor y se angustió, pensó que no tenía escapatoria, porque sabía de las intenciones, además que él se lo dijo. Te voy a matar, le dijo Esaú a su hermano. Debemos recordar que Esaú había prometido matar a Jacob tan pronto como su padre Isaac muriera. Eso está más adelante en Génesis 27. Y creo que todos los que estamos aquí dentro de nuestro viajar por escuelas dominicales, por enseñanzas aquí, recordamos estas historias. Preparados para servir, que es el grupo que está ahora, y muchas de las generaciones que están aquí han hecho preparados para servir. No lo vamos a recordar exactamente como cuando lo estudiamos, ni yo mismo lo recuerdo con esa exactitud, pero nosotros vimos dentro de una visión general y global todos estos aspectos y no son desconocidos para nosotros en cuanto a la formación de Israel, la actitud de Israel y el carácter de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento. Pero aún así de esa línea viene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. No debe, por tanto, sorprendernos si vemos signos de venganza en personas a las que les hemos hecho daño. Y debemos actuar de acuerdo con este hecho sin acusar al otro ni recriminarle. Por otra parte, dice el estudio, si tú eres la persona ofendida, y la Biblia ahí es donde equilibra todo. Recuerda pasajes como Romanos capítulo 12, capítulo entero. Y Mateo capítulo 6, capítulo entero. Y estas deben ser las normas para si yo soy la persona ofendida. La Biblia tiene solución para todo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Por eso no todos los libros entraron son la palabra de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Ni el libro de Barú, ni el libro de Tobías, que aun cuando son, nosotros decimos que sean falsos, pero no son 100% inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. De ahí viene el carácter del canon de la Biblia, ¿recuerdan? Y el principio de las 5 solas. Segundo, después de esto Jacob oró antes de hablar con su hermano.
y está en Génesis 32, versículos del 9 al 12. Recuerden que la prédica es grabada y hoy tenemos esas ventajas. Puedo repasarlo, puedo retrocederme. Y si aún así en la prédica me quedo perdido porque hay informaciones importantes, me piden las notas que yo con gusto se las doy. Y cuando yo predico aquí no es que todo esto salga de la inteligencia de Ricardo, sino que tanto él como yo estudiamos a hombres estudiosos de la Biblia, nos apoyamos en la FIEIDE, compramos libros pero libros bíblicos para que, y gastamos tiempo en orando allí y estudiando la palabra y enseñándolo, y por eso el Señor nos llamó y nos puso como pastor y anciano en la iglesia. Hemos de resaltar que Jacob no confesó su pecado a Dios, pero sí reconoció que no merecía la misericordia de Dios, y esto lo salva. Génesis capítulo 32, versículo 10. Y esto es muy importante, orar con gratitud. Y también, cogiéndonos al lema de este año, que nuestro ánimo ni se canse ni desmaye, y entonces encuéntrale la aplicación para seguirme congregando, seguir orando, seguir teniendo comunión con los hermanos, seguirnos amando. Y a pesar de algunas cuestiones que se pueden ver, como en todas las buenas familias, pero las buenas familias, tarde o temprano resolvemos los conflictos. ¿Cuánto más la familia de Dios? Y cuando no lo resolvemos, porque también conozco familias que duran años y años sin hablarse, y esto llega a ser mortal y letal para esa familia. Un padre que no le habla a un hijo y así se mueren. ¿Y ustedes creen que eso trae paz a la vida de esa familia? Pues no. Es una ruina. Oró con gratitud, reconociendo lo que Dios había hecho en su vida y la gracia de Dios en él. Mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 32. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Lo que implicaba, Señor, tú me has ayudado y bendecido grandemente. Salí de mi casa sin nada, solo con mi cayado. O sea, soy un joven sin recursos y ahora regreso después de 20 años con 2 campamentos y con multitud de posesiones. Porque así es en la condición en donde él ahora se va a encontrar con su hermano Esaú. Y lo que podemos extraer de este primer punto es, antes de encontrarte con una persona ofendida, reconoce con gratitud cómo el Señor te ha perdonado a ti, aunque tú le hayas ofendido a él de forma terrible y constante. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que se puede. Todo lo puedo en Cristo, que todo, hasta para perdonar lo más difícil. El otro punto es que orando con gratitud, oró con confianza la palabra de Dios y en sus promesas. Es decir, le creyó a Dios. Otra cosa es obedecerlo totalmente, ¿vale? Pero le creyó a Dios. Dice, y tú has dicho, yo te haré bien, Génesis 32, versículo 12. Orar las promesas de Dios nos traen mucha paz, mucho consuelo y mucha reconciliación. Citar sus promesas es nuestro privilegio al dirigirnos a Él en oración. Y lo otro es que en la confianza que le tuvo, oró con sus miedos. Y esto solamente es una cosa entre Dios y cada uno de nosotros, pero que nos ayuda luego al levantarnos, ser levantados por Él, a podernos tomar de la mano y considerarnos, como dice el texto de Hebreos ya en el capítulo 10, los unos a los otros, para estimularnos ¿al qué? Al amor y a las buenas obras. Sus miedos, Génesis 32, 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Lo pidió, y de su hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Pero no le temía tanto porque él fuera un asesino, sino porque le había hecho unas, ¿recuerdan? Sin ninguna doblez ni disfraz, Jacob admitió su temor más profundo y tenía motivos. Había engañado y robado a su hermano y ahora le venían al encuentro 400 hombres. Todo en esta vida se paga, mis hermanos. Aun cuando seamos perdonados y liberados, todo tiene consecuencias. Y hasta donde yo sé, el Señor
porque si no nos volverían niños caprichosos a cada uno de nosotros. Pagamos las consecuencias. Mas no perdemos la salvación, que es otra cuestión muy diferente y muy importante. Quizás Esaú pensaba, ahora este engañador vuelve a casa para reclamar su parte de la herencia de mi padre. Y entonces, ¿cuál sería la actitud de la contraparte? Vamos a liquidar a este. Frecuentemente oramos y nos acercamos a Dios cuando nos vemos cara a cara con algún peligro. Lo importante es saber que aún en esas circunstancias Dios nos acepta. Todo el capítulo 32 dice, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Y este es el tercer punto que solamente toco en un aspecto que se llama delante del Señor. Obedeciendo su palabra, escuchando su palabra. Cuando preparemos una estrategia, que nuestra estrategia siempre sea de reconciliación. Y la preparó él porque se dio cuenta de que la situación era desesperada y sumamente inquietante. Y nuestros encuentros tienen que ser para reconciliación. Cuando hayan conflictos. Y dentro de esa estrategia, organizó un sistema de protección para las personas amadas. Porque aún así, no se fiaba de él, porque en un instante a Esaú se le podía llenar la ira y tenía razones. Pero ya en ese momento él ya no era el jovencito que estaba solo, sino que tenía prole. Luego preparó un regalo. Dice Génesis 32:20. Además de lo que le había robado, tenía también cómo darle un regalo. Jacob había robado a su hermano y ahora intentaba hacer restitución. Y lo otro es que supo hablar, es decir, habló bien. Podemos hablar bien, aún en medio de nuestros conflictos. Y cuando digo podemos, por el hecho de que el pastor esté predicando acá, tiene que bajarse también el pastor en el sentido, como hombre de Dios, a que todo esto también lo hagamos entre todos, porque somos todos, en el sentido de que en algunas ocasiones nos ofendemos. Pero habló bien. Jesús también hizo todo lo necesario para ganar la reconciliación entre el hombre rebelde y pecador y el Dios tremendamente santo. A ese punto es que tenemos que llegar, cuando cogemos la solución humana entre Jacob y Esaú. Y ahí es donde Dios, y ese es el cuarto punto y último, Dios se nos revela para cambiarnos. Dios no podía permitir que Jacob pensara que él mismo había arreglado todo por su propia astucia, porque si no iba a seguir siendo lo mismo, porque seguía siendo tramposo y celoso, y receloso, dice el estudio. Y el Señor tenía una lección final para enseñarle a Jacob. Estuvo con él en lucha durante toda la noche antes de la llegada de Esaú, porque de aquí es donde viene el famoso pasaje de el encuentro en Peniel, ¿recuerdan? Y donde a Jacob se le cambia hasta el nombre y también su forma de caminar porque queda cojo, ¿recuerdan? Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y aun cuando preparó todo en estrategia protegiendo a su familia, lo llevó el Señor a un lugar solo, entre tú y yo, entre Dios y yo. Cara a cara. Cara a cara en un sentido, ¿vale? Pobre Jacob había pensado que su mayor enemigo era su hermano, pero no era así. Su mayor enemigo era él mismo. Seguía dependiendo de su astucia, de sus capacidades para resolverlo todo, y ahora va a aprender dos importantes cosas. Una, no podemos hacer nada sin nuestro Señor, sin nuestro Dios.
Ahora sí que estaba totalmente indefenso. El dolor debía de ser terrible. Lo único que podía hacer ahora era aferrarse a su adversario en busca de apoyo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Es muy bueno que lo vuelvan a leer el capítulo 32 por la lucha, porque esa es nuestra lucha como creyentes. Por fin, este de verdad era un clamor de fe. Toda la supuesta fortaleza de Jacob se había volatilizado y lo único que podía hacer era clamar pidiendo ayuda. Misericordiosamente sanado. Sin embargo, se le deja con un recuerdo permanente en su forma de andar. Vería su insuficiencia en su cojera y solo podría decir, Dios mío, dependo totalmente de ti. Ahora Jacob es un hombre cojo, pero ya es un hombre cambiado. Y vemos esto en su nuevo nombre, Génesis 32, 28. ¿Cuál? Israel, pero no Israel, no Israel. Ya no se llamará Jacob. ¿Y recuerdan qué significaba Jacob? El estudio, la chuleta que tengo aquí me dice, ese nombre significaba el suplantador, el engañador y el ambicioso. Dios es sabio, tremendamente sabio. Y le dice, ahora te llamarás Israel. ¿Y saben qué significa Israel? El príncipe que prevalece con Dios. Con un nuevo matiz de realeza gracias a una nueva relación con su Creador. Ahora, al estar en paz con Dios, puede afrontar el futuro de la reconciliación con su hermano. Ahora sabe que con Dios sí se puede, y sí puede. Y es capaz de entender su propia debilidad. Realmente, a partir de ahí, Jacob cambia de la tierra al cielo o del cielo a la tierra, como queramos decirlo. Y de conocer también cuánto depende de Dios para todas sus relaciones. Y también para todas sus reconciliaciones. Es decir, ya no puede huir. ¿Qué pasa en los conflictos? Muchas veces huimos. Nos escondemos. ¿Qué hizo el primer hombre? Y Dios le dijo, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba, pero Dios, no, es que me escondí porque tuve miedo, me siento desnudo, ¿recuerdan? Todos los creyentes debemos poder decir, Dios, dependo totalmente de ti para resolver cualquier problema de relación en mi vida. Todo. Incluso entre esposos y esposas. Y cuanto más entre esposos y esposas creyentes. Entre padres e hijos, y cuanto más entre padres e hijos creyentes. Al final he aprendido no solo que sin ti nada puedo hacer, dice Juan 15:5, de una manera parafraseada, sino mi versículo favorito. ¿Cuál? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cerramos, porque en esto me surge un pensamiento, y aquí está la parte ya más que elaboraba, salgo ya del estudio en el cual me apoyé, y es el que tiene que llegar a la conclusión, pensando en, consideremos a Jesús, quien sufrió tal contradicción de los pecadores, para que nuestro ánimo ni se canse ni desmaye. Y me surge un pensamiento allí al respecto y lo quiero compartir. Hubo alguien que con toda razón podría haber practicado el distanciamiento social. El propio Dios. De Dios decimos, dicen las Escrituras, que vive en luz inaccesible, el cual es santo y puro. Y podría haberse apartado de nosotros, pero decidió hacer lo contrario. Se hizo hombre. Todo el capítulo 2 de Filipenses nos habla de esta preciosidad. Y se inclinó hacia los menospreciados. Sanó a los enfermos sin temor a contagiarse. La lepra era el coronavirus de los tiempos de Jesús.
sentándose en la mesa con los marginados, compadeciéndose de los que lloran, consolando a los abandonados y levantando a los miserables. Y no estoy haciendo una conclusión para decir, quitémonos las mascarillas y liberémonos. No, 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 no. Yo sé que ustedes me conocen y me entienden. Se trata de aquí, hermanos. Con todas nuestras imperfecciones, se trata de aquí. Sí se puede. Si Dios se preocupa por nuestro distanciamiento social, sobre todo el que practicamos con Él, ¿a que no consideramos eso? ¿Cuál? Mi pecado hace que yo me distancie socialmente hablando de mi Señor y mi Salvador. El pecado nos separa del Señor y es por esto que el Hijo de Dios se autoimpuso otro distanciamiento. Dejó su perfecta morada en el cielo, su reino eterno, donde todos los ángeles le servían, y abandonó la comunión íntima con el Padre. Es decir, que practicó, por así decirlo, un distanciamiento social con su Padre, con su reino, con sus ángeles, su dominio, su poder. Y por eso el autor de Hebreos nos dice, esto es considerar a Jesús. Y por eso él dijo, como vosotros yo sé que tenéis tan mala memoria, hagan esto en memoria de mí. Tomó sobre sus hombros nuestra culpa y nuestro pecado. Cargó la vergonzosa cruz y se dejó clavar en ella. El texto de Filipenses 2 y en los versículos 6, 7, 8, 3 versículos, lo tengo aquí apuntado. Dice, el cual siendo en forma de Dios, si lo alcanzan a abrir, si no, tranquilos, les leo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabemos cuál fue esa cruz, la cruz del Gólgota, donde sufrió el más terrible e inimaginable distanciamiento social. ¿Qué dice el Evangelio? Las buenas nuevas. Es una paradoja. Sus amigos se apartaron de él. Sus enemigos lo escupieron y lo maltrataron. El infierno lo atacó. Y lo peor de todo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y podríamos dar respuesta a eso, porque muchas veces, ¿por qué? Y somos tan descarados en decir, Dios, ¿y por qué abandonaste? Por mí, por mi pecado fue que el Padre entre comillas, lo abandona. No es. Este es el distanciamiento social divino, causado por mi culpa y mi pecado. Y la pregunta es, ¿vamos a cambiar? ¿Seguiremos siendo como antes cuando no éramos rescatados? Y aun en medio de lo que nos asedie y a veces nos autotraicione, ¿podemos cambiar? Sí podemos cambiar. Sin embargo, es a través de Él, del Señor Jesucristo, que Dios saca del medio la causa de nuestro distanciamiento social. ¿Y cuál es el distanciamiento social con nuestro Dios? El pecado, vuelvo y lo repito. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 12. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto no lo entiende el mundo, pero esto sí lo entiende un hijo de Dios. Es decir, la iglesia del Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y oraremos para que esto sea bien recibido en los corazones de nuestros pequeños, como Gabriel, como Saray, como Miguel Ángel. Y aún con los que eran pequeños y se nos crecieron como mi hijo, ¿por qué no? Sí, sigo orando por ello. Y no solo mi hijo, sino mis hijos. Porque son 3, son multitud. Y es por ello que podemos volver a Jesucristo, no solo para un apretón de manos o un fugaz abrazo, para una palabra cariñosa, un gesto motivador, sino para mucho más. Quiero estar contigo, Señor Jesucristo, hasta la muerte, porque te amo. Y te amo porque de tal manera tú nos amaste
que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso amamos, porque Él nos amó primero. Él nos invita a ser sus herederos. No perdamos esa perspectiva. Sí, sus hijos por toda la eternidad. Dios quitó del medio el distanciamiento social para que podamos estar cerca de Él en la fiesta que se celebrará en el cielo, que fue lo que se predicó en todo este tiempo de la pandemia de parte del pastor en el sentido del libro de Apocalipsis, que ya solo nos queda un capítulo, el capítulo 22, y que Dios mediante, cuando se reactive ahora los servicios de los cultos grabados, lo volveremos a tener allí en la conclusión de esta esperanza. Una fiesta en el cielo. Segunda de Corintios 6, 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mis hermanos, por lo tanto, en este 2021, meditemos en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Debería yo leerlo mejor de esta manera. Por lo tanto, meditemos en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no nos cansemos ni nos desanimemos. Es decir, ánimo, iglesia. El Señor nos quiere muchísimo. Vale la pena seguir siendo hijos de Dios por siempre y para siempre, porque esto no nos lo quita nadie si en verdad somos del Señor. Que el Señor me le bendiga mucho, mis hermanos. Padre Celestial, inclinando nuestro rostro a ti, oh Señor, te damos muchas gracias. En tu precioso nombre, Dios Santo. Gracias por esta cantidad de hermanos preciosos que juntos hemos venido, Señor, a adorarte en esta mañana, no solamente los que están aquí y los que aún queriendo venir, porque se habían apuntado varios, y por esos temas de lluvia, otros cogieron gripes, etcétera, pero tienen el corazón para venir, y otros queriendo venir están trabajando, Señor, y quisieran estar aquí, Señor, porque lo sabemos, Señor, pero también oramos por aquellos que están fríos y rebeldes, Señor, vuélvelos, y oramos, Señor, para que todos pudieran, Señor, reconocer que el único medio posible de tener el gozo y la dicha eterna y la vida eterna es si aceptamos a Jesús, reconociendo que somos pecadores, pero que tú pagaste un precio muy alto, diste tu vida por nosotros, humanamente hablando. Y allí en la cruz del Calvario nos compraste a precio de sangre que fue derramada para perdón de pecados, Señor. Cuídanos, Señor, en este 2021 también, y anímanos porque eres tú, Señor, y nos has dado el regalo de tu Santo Espíritu, y oramos para que aquellos que todavía no son de ti, Señor, tomen una decisión, no en este 2021, sino ya, porque es tan importante, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, y también nuestros hermanos que se han conectado por el Zoom y que están en otros lugares y los cuales recordamos, sin mencionar nombres específicos, pero tú sabes y nosotros sabemos. En el amor de Cristo, bendito eres, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Podemos cantarle una alabanza preciosa y nos despedimos. Y antes de despedirnos, les recomiendo mucho, colabórenme. Los hermanos que ya tomaron la foto, pues salimos. Los que no, se queden, si no les robo mucho tiempo, hacemos la fotito. Y también los que no le haya dado calendario, pues también se me queden y les doy ese calendario. ¿Os parece? Pues vamos a alabar al Señor y nos despedimos en oración. Nuestro hermano Jesús retoma esta parte. Amén. Damos las gracias a Dios por su palabra. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos abierto los ojos? No hablo físicamente. Yo entiendo que muchos a lo mejor estuvieron, no sé si, espero que no. Ya saben que el pastor lo ve casi todo. Así que no se les ocurra cerrar los ojos con el pastor. Pero estamos hablando acerca de abrir los ojos en Cristo Jesús. Él es el consumador de la fe. Y vamos a pedirle al Señor en modo de alabanza que Él siga abriendo nuestros corazones, que Él siga abriendo nuestras mentes y nuestros corazones y todo nuestro ser a su santa palabra. Vamos a alabar al Señor en este momento para despedirnos. Luego haremos una oración. Y como dijo nuestro pastor, recuerden todos aquellos que no nos hemos sacado la foto, vayan poniéndose maquillaje, no sé los que quieran, no, en serio. Para el Señor todos somos preciosos. Amén. Alabamos al Señor.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder, cantando santo, santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, Señor Jesús, queremos verte, Señor, todos nuestros momentos, nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos y segundos, Señor, pero no verte con nuestros ojos físicos, que sabemos que no podemos, Señor, porque tú eres santo, santo, 3 veces santo, sino con los ojos de nuestro corazón, Señor, porque en ellos, Señor, en nuestro corazón, es donde habita nuestro tesoro, Señor, y nuestro tesoro eres tú, Señor. Gracias por la cruz del Calvario, gracias por la salvación tan grande, gracias por tus misericordias diarias, gracias porque eres bueno y maravilloso, gracias porque volverás y gracias porque iremos contigo.
Oramos por aquellos que aún no te han aceptado, por aquellos que aún no han creído en ti. Señor, que podamos ser muchos, millares, millones, Señor, en tu presencia, en ese trono celestial, en ese culto celestial, en esa alabanza, Señor, en los cielos, y que podamos decirte todos juntos: santo, santo, santo eres tú, Señor. Padre amado, nos pedimos este lugar, Señor, pero no de tu presencia, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en nuestro diario vivir, que sigamos siendo sal y luz de este mundo perdido y caído, Señor. Gracias porque podemos reflejar tu rostro en nuestros corazones y en nuestros testimonios. Gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano.